Entonces, ahora sí, buenas noches, iniciamos formalmente la reunión. Quiero pedirles primero que oremos un ratico, ¿vale? Para nuestros oyentes que nos escuchan por allá en las naciones de la tierra, buenas noches también a todos, bienvenidos a esta reunión hoy del viernes. Ahorita hablando fuera de cámaras, está cada uno compartiendo sus experiencias y sus cosas con el Señor, entonces quería aprovechar para leer un par de textos bíblicos esta noche, pero antes que oremos un momentito, ¿vale? Me acompañen todos, por favor, ¿vale? Acompáñenme. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, esta noche, Padre, y nos presentamos delante de ti, Señor. Colocamos delante de tu presencia, Señor, nuestras vidas. Colocamos en tus manos, Señor Jesucristo, nuestras almas. Señor, nos presentamos delante de ti como tus hijos, Señor Jesucristo. Venimos ante ti esta noche, Señor. Te pedimos, misericordioso Dios y poderoso Señor, que una vez más nos abraces, Señor, con tus brazos de amor y traigas una vez más aquí tu Espíritu, Señor. Señor eterno, poderoso y grande, Señor, quita en medio de todos nosotros todo tropiezo, Señor, en nuestra vida que impida que podamos sentir y conocer y comprender tu voluntad, de sentir tu voz, de percibir tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven, Señor. Trae sanidad, Señor, al cuerpo, trae sanidad al corazón y al espíritu. Y haz descender tu gloria y tu presencia, Señor, una vez más en este lugar. Ven, poderoso Dios, esta noche, Señor, y tócanos, háblanos. Estamos dispuestos para ti, Señor. Nos ponemos a ti una vez más, Señor, en esta noche. Señor precioso, en el nombre de Jesús. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor, y estoy
acá. Nos disponemos, Señor, sujetamos nuestro oído y nuestro corazón hacia ti, Señor, esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo creo que es que de pronto Cecitar no va a venir, pero ya con los que estamos acá, le dejamos la silla igual, ¿es cierto? Hola, Sarita. Pues, ¿qué más? Bueno, vamos a pasar ahora sí al tiempo de ministrar la palabra. Quiero pedirles por favor que me acompañen un momentito a el libro precisamente del profeta Isaías, capítulo 1. Yo recuerdo hace un ratito, mientras que hablábamos todos aquí ahorita fuera de cámaras, fuera de micrófonos, como dirían si estuviéramos en un programa de radio, o comentábamos algo acerca, digamos, del perdón, que es una de las cosas que ocurren de manera necesaria e imperativa en el alma de un ser humano cuando Jesús realmente entra en la vida de tal persona. Si Señor Jesucristo realmente entra en una vida, es necesario que el estorbo de la falta de perdón sea exterminado y erradicado del alma de aquella persona, para que en esa persona pueda haber plenitud y pueda haber sanidad y pueda haber paz. De otra manera, Jesús diría en una de sus parábolas, en muchas de sus historias, que el Padre que está en los cielos tampoco pues le va a perdonar a aquel o aquella. Tampoco es imposible que el Padre que está en los cielos perdone a aquel que no tiene la capacidad de tomar esa decisión y de decir perdón. Ahora, yo les dije Isaías, ahora sí capítulo 1. Ay, perdón, cambio esto un momentito y busco aquí el libro. El libro del profeta Isaías, capítulo 1. ¿Dónde está? Ya lo encontré. Sí, vamos desde el versículo 1, ¿vale? Acompáñenme por favor aquí mientras que vamos leyendo la palabra. Isaías 1:1, desde el 1. Exacto, bueno, ya están listos. ¿Y su merced? ¿Qué más? ¿Tú cuentas? Bien, y salió de la nada usted hoy, ¿no? Bueno, entonces dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, dice ahí. Ahora el verso 7 añade: y vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no os hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Termina aquí el regaño del profeta Isaías. Hasta este punto vamos a leer. Hasta ese punto. Ahora, espérate un momentico. Bueno, ahorita que leemos el otro pedacito que sigue, el siguiente pedacito del versículo 10, pero antes aprovechemos estos versículos que están acá para que dejemos que la palabra de Dios ministre a nuestro espíritu y a nuestro corazón aquellas cosas que ella tiene que hablarnos acá. De pronto el lenguaje es un poquito sofisticado, es un poquito más bien antiguo y es un tanto utilizando una retórica que era pues propia de los profetas de la antigüedad cuando se dirigían de parte de Dios
con rabia de pronto, con un tanto de rabia e indignación de parte de Dios hacia un pueblo en general, hacia una nación en general. Y esa nación a la cual el profeta, en esos días, el profeta Isaías escribió, se llamaba nada más y nada menos que el pueblo de Israel. Ahora, habla aquí específicamente de Judá y de Jerusalén, y está hablando de un pueblo que vivía en una ciudad o en la capital y en un periodo de tiempo. Es un regaño que viene de parte de Dios hacia un pueblo, el cual nosotros entendemos del cual también nosotros hacemos parte, debido a que nosotros también venimos siendo parte del pueblo de Israel, pero no en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. No somos de apellido judío, ni herederos, ni descendientes todos nosotros judíos, sino que esta palabra declara después, esta misma Biblia, mucho más adelante, por allá en los libros de los Hebreos, en los libros de los Corintios, las cartas del apóstol Pablo, que nosotros, pues, los creyentes en Jesucristo, los que hemos recibido el Espíritu Santo, somos como unas ramas injertadas en aquello que el apóstol Pablo llamó alguna vez el buen olivo de Israel. Somos ramas injertadas solamente por medio de la sangre de Jesús, de un hecho espiritual. Venimos siendo injertados en este pueblo al cual Dios le habló desde tiempos antiguos estas profecías, que ellas mismas, 1 Corintios capítulo 13, dice que ellas no pasaron, pero que van a pasar. O sea, dice al contrario, no van a pasar. El cielo y la tierra van a pasar. En otra parte dice, todo dejará de ser, menos las palabras que quedaron escritas en la Biblia. Para nosotros, el pueblo de Dios, ellas siguen siendo vigentes y siguen teniendo una relevancia espiritual, incluso para el día de hoy. La Biblia, en otra parte, diría, la palabra profética más segura que nosotros tenemos es la misma Biblia. Entonces, si le habla al pueblo de Israel, nunca hagamos oídos sordos, ni pensemos, esto es para otra persona, o fue para otro pueblo, o fue para otra época, porque lo que está escrito acá es para el pueblo de Dios en un sentido espiritual. Entonces, lo que Dios le está diciendo a ellos, en unas resumidas cuentas, hay un misterio aquí escondido, es que ellos cometieron pecado, se apartaron de Dios, pecaron, y una de las verdades y las realidades que son ineludibles para todo ser humano que haya sido nato, al menos, que haya pasado de cierta edad, por lo menos, es que tampoco podemos ser excluidos de esa lista de personas acerca de las cuales Dios dice, en una parte, todos pecaron, todos en algún momento se apartaron de Dios, todos en algún momento, sabiéndolo o no sabiéndolo, consciente o inconscientemente, hicieron lo malo, y por tanto somos merecedores de nada, en absoluto somos merecedores más bien de estar en la presencia de Dios. La recibimos tampoco ha sido por nuestras buenas acciones, en ninguna manera, sino únicamente por la gracia de Él, por el favor de Él, por el amor y la misericordia de Él. Y a ellos mismos accedemos solamente por la fe en Jesucristo, por creer en Jesús y aceptarlo a Él como nuestro Dios y aceptarlo a Él como el Señor de nuestras vidas. No hay otra manera, no es siendo buena gentes, no hay forma de ser buena gente. De hecho, a los ojos de Dios palidece cualquier intento de bondad de parte del ser humano, ante la magnificencia y ante lo inmarcesible que es la bondad de Dios. Jamás se marchitará, jamás decaerá. Nosotros los seres humanos simplemente al lado de su esplendor venimos siendo solamente manchas, por más blancos que queramos hacer nuestras vestiduras de nuestra buena vida. Y esto es una verdad y una realidad que solamente puede ser comprendida a cabalidad cuando alguien encuentra realmente a Jesús frente a frente, o se encuentra al frente de Él en el Espíritu. Es una realidad que solamente puede ser confrontada cuando uno lo encuentra a Él de verdad. Todo aquel que no lo ha encontrado siempre va a pensar, pero yo soy bueno, pero yo no le hago a nadie. Pero en realidad, todo ser humano que ha pisado la faz de la tierra sin excepción, ha fallado en algo, ha sido malo, ha sido orgulloso, ha sido vanidoso, diría el libro del Eclesiastés. Y si se ha esforzado por ser bueno, hasta en eso ha pecado, en esforzarse por ser bueno, porque Eclesiastés también declara que eso es vanidad. Hasta el esforzarse por hacer buenas obras es vanidad. Ahora bien, ¿qué más resta a la humanidad entonces? ¿Y a qué más nos resta a nosotros? Únicamente la misericordia
Y para poder entrar en ella, a través de ella, pasar por la puerta de la misericordia, tenemos que vivir ese en arrepentimiento. Y ese es el llamado no solo del profeta Isaías, sino de todos los profetas de la antigüedad, a que caminemos ese en arrepentimiento. Tal vez alguna de las cosas que Dios siempre ha enfatizado desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, desde que se empezó a escribir la Biblia hasta cuando se acabó de escribir, es en la humildad. Por ejemplo, dice Dios: resiste al soberbio, está de lejos de él y lo resiste, pero también mira de cerca y está cerca es al humilde. Al humilde es aquel que vive con arrepentimiento, que dice: sí, estoy mal, pero Dios mío, me arrepiento y aborrezco este mal, cámbiame. En otra parte dice la Biblia: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el temor de Jehová es eso: me arrepiento, Dios mío, sé que estoy mal. Eso es temer a Dios en cierta manera. En una faceta de temer a Dios es esa: sí, sé que estoy mal, me arrepiento, quiero cambiar. Cámbiame, Señor, yo no puedo. Pero si me recibes, Señor, así como soy, Él va a decir: sí, yo te recibo así como eres, así como estás te recibo. No amo lo que tienes ni amo tu manera de ser, la aborrezco. Pero si tú estás dispuesto, yo voy a cambiar y voy a entrar adentro de ti y te voy a transformar y te voy a cambiar. Y una de las cosas más lindas que hablábamos con Blanquita ahorita antes de encender los micrófonos, era que ella misma admitía cuánto le faltaba en su vida en algunos aspectos. Se daba cuenta que le faltaba mucho, decía que me falta mucho todavía. Y es exactamente ese el tipo de actitud que Jesús ama cuando Él quiere entablar una relación con alguien, de maestro a discípulo, de profesor a alumno. Es que el alumno diga: sí, yo no sé, no comprendo nada, no sé nada, quiero aprender, Señor, por favor enséñame. Y una palabra que me encanta repetir, ya se me volvió muletilla y me gusta decirla, y saben, solamente la gente soberbia es la que resiste esta palabra que les voy a decir. Sí, vamos a hacer un sobernómetro. El sobernómetro es y es una palabra que alguna vez Dios me la dijo y me la dijeron a mí también en mi momento. Si tú quieres estar en Cristo, si tú quieres incluso estar aquí en esta iglesia, te lo voy a poner así más duro y más dogmático, más conductista. ¿Quieres quedarte en la iglesia? ¿Quieres quedarte en esta reunión? ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? ¿Quieres aprender algo de Él? Olvídate de todo lo que caramba has aprendido en tu vida. Incluso en tu vida cristiana, hermano o hermana que me escuchas esta noche. Si tú has sido cristiano de 20 años, quizás has hecho de tu doctrina y tu aprendizaje una fortaleza también, una fortaleza que ha impedido que Cristo entre en tu vida y se mantenga en ella. Y esa fortaleza se llama religión, religiosidad. Si tú estás en Cristo, que hoy sea un nuevo día, sea otra vez como un niño que vienes al lado de Él, en un grupo de niños pequeños, a sentarse a sus pies, a comer a los pies del Maestro. Pero nunca te engrandezcas ni seas grande por nada, ni creas saber algo. Al contrario, entre menos sepas, más capacidad va a haber en tu corazón para poder ser llenado de cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces, como diría el libro de Jeremías, también el que sigue, pero el capítulo 33. Dios no puede llenar un vaso que está lleno, y eso es lo que es precisamente el día de hoy quiero decirles a ustedes, compartirles que es una de las mejores maneras de definir la soberbia. Por eso el soberbio resiste esas palabras. El soberbio no soporta que le digan: ¿cómo así que tengo que desaprender? ¿Cómo así que lo que yo ya sé entonces no sirve de nada? Y mis títulos, y mis estudios, y mi larga y vasta experiencia, entonces ¿en dónde queda eso? Pues caray carachas, te voy a decir, mi querido chato querido y querida que me escuchas en esta noche, pues va a tener que quedar en el bote de la basura. Cada día y cada mañana tienes que coger todo lo que tienes y deshacerte de él, como diría en el Salmo, si mal no estoy, 24 tal vez, en donde dice: arrojan sus coronas delante del rey. Bueno, el 24 no me acuerdo si dice eso o dice alzados o puertas, pero es por ahí más o menos. No sé si estoy perdido. ¿Sí es el 24? 24 dice alzados o puertas. Eso, el 24. Pero donde arrojan las coronas no es ahí. Es en Apocalipsis, gracias, Alejito. Arrojan las coronas. Es decir, se quita uno no solamente la corona, es un símbolo, no es solamente un símbolo de poder, gracias, Anita, de poder y de autoridad, sino de conocimiento y de sabiduría. Entonces, hermanos, esta es una de las cosas con las que Dios comienza con un regaño para su pueblo, pero lo que quería extraer más bien, aquí el capítulo 1 de Isaías, es en el versículo 5. Dice el Señor: miren, que por causa del pecado, por causa de la maldad que habita en el seno y en lo más profundo del corazón del ser humano, es que el ser humano ha recibido castigo. La humanidad y aún la tierra misma ha recibido castigo. La creación misma.
ha sido castigada y azotada, ha sido pervertida y dañada, degenerada literalmente. Y entonces el verso 5 dice, ¿por qué querréis ser castigados todavía? ¿Todavía se van a rebelar más? Entonces, a consecuencia de la maldad viene lo que pasa aquí en el versículo 5, pero la segunda mitad. Toda cabeza está enferma, todo corazón está como doliente, ¿sí lo ven? De la planta del pie hasta la cabeza no hay en él, dice ahí, habla en él. ¿Y quién está hablando ahí cuando se refiere a él? Pues devuélvete al versículo 4 al final, del pueblo de Israel. Está hablando de toda una nación, está hablando de los seres humanos. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Fíjate lo que dice, herida 1, hinchazón 2 y podrida llaga 3. No están curadas, no están vendadas ni suavizadas con aceite. Pero espera un momento, le está hablando a un pueblo que no hay ningún registro arqueológico ni histórico de que todo el pueblo, toda esa nación en un momento dado hubieran estado enfermos con heridas y con llagas. No, eso pasó fue en la Edad Media con la peste bubónica, no en ese momento. ¿A qué estará refiriendo Dios? Entonces quizás Dios en este momento a través del profeta estará queriendo ser, no sé, metafórico. O ciertamente estará más bien hablando en un lenguaje espiritual. Porque en el mundo espiritual, el cuerpo físico en el cual habitamos es solamente el estuche más externo. Si alguien recuerda lo que el Señor mismo me dio el honor y el privilegio de compartir la semana pasada, aunque yo sé que muchos ya lo saben, ¿de cuántas partes se compone un ser humano en el mundo espiritual? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se acuerda? Exacto, tres. ¿Qué son? En el orden en el que aparece en la Biblia se menciona primero el espíritu. Y dice el apóstol Pablo despidiéndose en una de sus epístolas: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado. Así habla la santificación del espíritu, del alma y cuerpo, para cuando venga otra vez Cristo y nos encontremos con Él. Eso más o menos fue el texto bíblico la semana pasada. ¿Ustedes creen que me acuerdo dónde está? No, se me olvidó. Sé que lo dijo al final una de las epístolas del apóstol Pablo. Tanto el espíritu, el alma y el cuerpo componen al ser humano. Y habla la necesidad de santificar esas tres cosas. Yo no recuerdo dónde está, pero si alguien lo quiere buscar y después contarme, bien recibido sea la cita bíblica. Pero la verdad yo solo recuerdo que fue al final de una de las epístolas que escribió el apóstol Pablo. Dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado. Entonces, yo les quiero preguntar, hermanos, ustedes, si alguno de nosotros ha tenido la oportunidad de ver alguna vez una audición para un Factor X. Ahora están santos, ninguno vio el Factor X. No, ustedes nunca se vieron las audiciones del Factor X. Yo porque cambio de tema de repente. No estoy cambiando de tema, tranquilos. Las audiciones, yo por mi trabajo les quiero contar que yo no soy el más sabiendo tampoco de cosas de canto, ni pretendo serlo de aquí a un largo tiempo. Pero sí algo recuerdo con mucha claridad, y fue una vez que me tocó audicionar, igualito que las audiciones del Factor X. Llegan las personas a presentarse y siempre llega uno o dos que le dicen a uno: yo sé cantar, yo definitivamente sé cantar, yo sí tengo la voz, yo sí me llamo. Y uno: sí, usted con que sí sabes, sí tengo vasta experiencia. ¿En dónde aprendiste? En la ducha, hermano. Y uno: bueno, hermano, muéstranos qué sabes hacer. Y empiezan a cantar. Interesante, bueno, normalito. Y empiezan: estas son las mañanitas que... Eso se ve mucho en el Transmilenio, sobre todo. El que más, por alguna razón, a veces los que más se tienen confianza son los que menos. Y de repente llega un venezolano con un bebé acá, con un paquete de minibún acá. Sí, porque ellos mismos dicen que es lo primero que es un venezolano cuando llega a la terminal del Salitre: comprar un paquete de minibún para salir a vender en los buses. Eso dicen ellos en chiste. Y llegan así, un bebé acá, y dice: bueno, hermano, no, ellos dicen hermanos, de verdad que están en la iglesia. Bueno, compañeros, pues ustedes entenderán por el tono de mi voz, yo no soy de acá, no sé qué, pero ustedes entenderán que vamos a hablar. Anoche y sale, y yo no sé hablar, pues voy a traer un poquitico, pues de lo que sé hacer, y sin demostrarle nada a nadie, empezaban no sé qué canciones que era, pero y lloro, así parecía Andrea Bocelli.
Padre Santo. Pero ¿qué ocurría? Muchas veces los que creen que saben algo son los que menos se saben, están lejos del cuento, están lejos del asunto. Creen que saben algo, están lejos. Así uno entra también a estudiar algo, y sobre todo en los temas de la música sí que se ve eso. No, profesor, yo toco guitarra. ¿En serio? ¿En serio? Sí, yo toco guitarra. Ah, bueno. ¿Y qué sabes tocar? Las mañanitas. ¿Y no te sabes algo más? Las mañanitas en ranchera y en bolero. Bueno, tócala. A ver, toca las mañanitas. Bueno, ¿tú sabes cuál es el acorde de Do mayor 7? No, yo toco, pero así. Y tú, bueno, ¿tú ya viste una clave de sol? No, yo no sé qué es eso. Y siempre pasa, pero el que de verdad sabe, encubre su saber. Siempre el que de verdad sabe, llega y hace las cosas, normalito, listo, relajado. No está encubriendo, no está mostrando que sabe. Y esa es una de las cosas que tiene muchas veces la soberbia. La soberbia siempre está mostrando, yo sí sé, yo sí me las doy, y siempre están llenos, y por eso nunca se puede llenar de nada nuevo y aprender nada nuevo. Siempre están repletos y siempre están llenos. Siempre. Ahora, ¿qué tiene que ver la soberbia también acá? La enfermedad. El pueblo de Israel estaba recibiendo aquí enfermedad, pero no en el cuerpo, sino ¿en dónde? En el alma. Estaban enfermos, estaban podridos, estaban hinchados, estaban llenos de cosas. Incluso aquí está diciendo más adelante que incluso a causa del pecado que les había pasado todo esto, la tierra de ellos en el verso 7 estaba absolutamente destruida. O sea, ahí sí, las cosas materiales que seguramente ellos pudieron haber trabajado, por las que hubieran podido eventualmente haber trabajado, las cosas que tal vez ellos hubieran haber logrado construir o tener una representación simbólica de lo que podría ser nuestra vida material, nuestra vida familiar, nuestra vida económica, nuestra vida laboral, estaba en ruinas, estaba en llamas. Y todo ello tenía que ver con el pecado. Hallaba su origen, estribaba en un simple y sencillo problema que se llamaba el pecado en sus vidas y las heridas en sus vidas no sanadas. Entonces aquí hablaba que había llagas, que habían cosas, y le dice el profeta estas palabras tan sabias. Les dice, al final del versículo 5 dice que esas cosas que están en la vida de ellos no están curadas, tampoco están vendadas, ni tampoco han sido suavizadas con aceite. ¿Te recuerdas las tres cosas que mencioné? Les voy a repetir. 1, no estaban curadas. 2, no estaban vendadas. Y 3, no habían sido suavizadas con aceite. ¿Sí la vieron o no? ¿Alguien se acuerda cuáles eran las tres cosas que les faltaban a ellos? ¿A sus heridas? No estaban curadas, vendadas, ni estaban suavizadas con aceite. El libro del profeta Ezequiel menciona algo muy interesante al respecto de esto. Vamos para allá. Acompáñenme en Ezequiel. ¿Me acompañan, Ezequiel? ¿Qué les parece? Hoy volvemos a un poquito de estudio bíblico. Yo creo que es el capítulo 37. Uy, me lo aprendí. 37. Ya para los que ya están familiarizados con el libro de Ezequiel, aquellos que se han leído la Biblia ya más de 8 veces, bueno, el que va en su 4ª vez se sentirá todavía un novato. Ezequiel 37. Encontrarán familiar el título del capítulo. Se llama El Valle de los Huesos Secos. ¿De qué parte se compone el ser humano? Huesos, músculos. No, desde el punto de vista espiritual. Espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Gracias, mi pastor, gracias. Primera Tesalonicenses 5:23. Ahora, en el Valle de los Huesos Secos, para que no lo tengamos que leer todo, hay algo aquí curioso. Dice el verso... A ver, vamos al 7. Saltémonos todo hasta el 7. El profeta finalmente le habla al Valle de los Huesos Secos. Finalmente le habla. Y dice, profeticé pues como me fue mandado. ¿Qué hizo el profeta? Párale bolas. ¿Qué fue lo que hizo el profeta? Profetizó. Caso, exacto. Profetizó. Como le fue mandado. Y hubo un ruido. ¿Qué pasó ahí? Presten atención que esas palabras son claves. Hubo en ese momento un ruido. ¿Qué pasó cuando vino el Espíritu Santo por primera vez sobre la tierra después de fundar la iglesia de Jesucristo? ¿Qué hubo? Un estruendo. La Biblia lo define como un estruendo, un ruido. También igual que acá. Mientras yo profetizaba, dice ahí. Y aquí un temblor. ¿Qué más hubo? Un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió,
y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos, ¿qué cosa? Y me dijo, profetiza. Me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu. Y entonces ahí sí, vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esa fue la visión del profeta Ezequiel. Había un valle de huesos, pero Dios le ordena al profeta que le hable a los huesos. ¿Y qué ocurre con los huesos? Se juntan. Sí lo leyeron, ¿cierto? ¿Sí se dieron cuenta? Se empiezan a juntar todos los huesos uno con otro, así, plin, 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 así. O sea, como la película de Coco, pero a la inversa. Cuando tocaban a los muñequitos se desbarataban, pero aquí era la inversa. Se empezaban a juntar los huesos. Sí, vea que la película de Coco no es tan loca tampoco en eso. Ahora van a decir, uy, ese lejano tan mundano hablando de cinematografía de Disney. No, Dios reprenda a Disney, al diablo. Hermano, no, solamente estoy utilizando elementos de la retórica mundana, de la cultura moderna para hacer una asociación. A veces las historias se complementan con historias paralelas, hermanos. No me hagan caso con ese tema de Disney. Llegan los huesos y se empiezan a juntar. Y entonces cuando él habla, dice algo interesante. Entra la carne y entran los tendones y entran todo eso, pero todavía faltaba algo. ¿Qué faltaba? Entonces miren que aquí ya habían 3 elementos. Aunque el tercero estaba ausente todavía. Llega un versículo después. Estaban los huesos y estaba la carne. ¿Sí se lo pillaron o no? Estaban los huesos y estaba la carne. La carne representa el cuerpo externo, pero los huesos representaban el alma. Y a los huesos le faltaba algo. Y a la carne y los huesos le faltaba algo para tener vida. ¿Qué era? El espíritu. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Estaba el espíritu, que fue el último en llegar en esa historia, del mismo modo que fue el último en llegar en la historia de Adán cuando Adán fue creado en el huerto del Edén. Bueno, fue formado, perdón, me equivoco. Adán en el huerto del Edén fue formado. Lo último que le llegó fue el espíritu. Adán fue primero creado, los huesos. Pero los huesos en el sentido de Ezequiel, o sea, el alma. Dios le creó sus huesos a Adán en Génesis capítulo 1, pero en Génesis capítulo 2 le pone los tendones y la carne. Cuando coge el barro de la tierra y envuelve los huesos con un estuche externo llamado cuerpo físico. Y finalmente, entonces teniendo el cuerpo construido y adentro un alma, para que eso pueda respirar y vivir, le mete el tercer elemento que se llamaba ¿cómo? El espíritu. Entonces el Valle de los Huesos Secos es una historia en donde los huesos era como las almas que estaban ahí. ¿Y cómo estaban las almas? Tendidas en el suelo, pero había una característica que está implícita en esa historia. Las almas estaban desordenadas. No sé si ustedes lo leyeron, pero dice que cuando el profeta le habla a los huesos, o sea, al alma, fíjense que le habla a los huesos. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero él empezó a profetizar y dice que hubo un temblor y los huesos se juntaron con cada hueso. Lo primero que ocurrió fue que las partes que segmentan y constituyen el alma del ser humano fueron las primeras que se comenzaron a ordenar. Empezaron a tomar forma, a organizarse. Al fin y al cabo, lo primero que Dios crea, el alma. No sé si ustedes han leído, pero se dijo de Jesús en el libro del profeta Isaías, se dice de Jesús que no se le iba a romper ni un solo hueso, no se quebrará hueso suyo, ¿se acuerdan? Y cuando Jesús va a la cruz, dice así, para que se cumpliese lo que está escrito, en donde dice por el profeta Isaías, le agrego yo, que no se le iba a quebrar ningún hueso. A Jesús nunca le quebraron un hueso. No sé si ustedes lo recuerdan o ya lo habían visto o no lo sabían. A Jesús nunca le quebraron un hueso porque había un significado espiritual en los huesos de Jesús. Y en los huesos de nosotros tiene un significado espiritual, pero en los de Jesús aún más. Y era que los huesos, desde los tiempos bíblicos se prohibía que se le rompieran los huesos a los corderos que se preparaban para ofrecer el sacrificio a Dios el día del perdón. Pero además porque representaban el alma. Y el alma de Jesús nunca se quebrantó. Quebrantaron y rompieron y destruyeron su cuerpo, pero no destruyeron su alma. Su alma permaneció completa, íntegra. No se le rompió nada. Quiero explicar. Cuando Jesús cogió el pan un día antes de esta historia, ¿no? Y lo parte. Y entonces cuando lo parte, ¿qué es lo que él dice cuando parte el pan? Así se va a partir mi cuerpo, este es mi cuerpo. Nunca dijo, esta es mi alma. No sé si me entienden. ¿Por qué? El alma de él era como los huesos de este valle, que en el sentido de que estaba organizada, estaba en orden.
¿entienden? Estaba sana, vino primero. Asimismo, en el texto que estábamos leyendo en Isaías, lo que Dios quería tratar y sanar con su pueblo no era solamente el cuerpo, ni mucho menos la ruina y la escasez financiera y esas cosas que estaban pasando alrededor de ellos, estaban prácticamente en llamas en términos económicos, en términos militares, en términos sociales, sino que Dios estaba diciéndole, primero arreglen su alma y verán que si sanan su alma, les va a ir después también en la parte física e incluso van a tener sanidad física. Y muchas veces uno de los tropiezos para que ocurran milagros y sanidades en nuestra propia vida, o mejor aún, a través de nuestra propia vida, la falta de sanidad del alma, el desorden del alma. ¿Cómo estaba el Espíritu Santo? En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que estaba sobre la faz de las aguas, en una tierra cuya faz estaba desordenada y vacía. Porque el papel del Espíritu Santo, el verdadero papel del Espíritu Santo cuando entra un alma es organizarla, ordenarla, y al ordenarla, sanarla y traer sanidad. Por eso es que los huesos empezaron a juntarse ahí en esa historia. Se juntaban y luego que los huesos estaban juntados, ahora sí venga la enjundia. Literalmente la enjundia, la carnita, venga los músculos, venga la potencia, la fuerza física. Y de últimas, el Espíritu. De últimas llegó el Espíritu. ¿Y cuál es la falta? ¿En dónde estriba la falta de poder en la iglesia de Jesucristo el día de hoy? De pronto incluso la falta de poder de Dios en nuestra propia vida, en la falta de orden en el alma, en la falta de sanidad en el alma también. Entonces ustedes verán que esa es la razón por la cual muchas veces Jesús, yo repito tanto que Jesús era constructivista antes que conductista. Él buscaba no fomentar conductas en las personas, que eso en cambio, en contraste, era el modus operandi de los fariseos. Eran incentivar, eran conductas y costumbres y tradiciones. Jesús era todo lo opuesto a la iglesia católica, en ese sentido, y apostólica y romana. Sí, no sé si ustedes sepan los dogmas de la Iglesia Apostólica, Católica y Romana desde su fundamento, desde su catecismo, capítulo 1 es la tradición. Es lo más importante y en segunda instancia la Biblia. Y es justo con lo que Jesús vino a pelear cuando hace casi 2000 años, vino a luchar, fue contra eso. Es decir, no son conductas, es ordenamiento del alma, es reconstrucción, rediseño del alma. Y por eso es que a los fariseos les decía, ustedes son hijos del diablo, porque los huesos de ellos, o sea, su alma, era configurados a la manera o a la semejanza o al aspecto, a la forma de ser del diablo. Les decía, ustedes son hijos del diablo porque las obras de vuestro padre vosotros hacéis. Vosotros sois mentirosos porque vuestro padre es mentiroso. Por eso os digo, decía Jesús, vosotros sois hijos del diablo. Y Jesús mismo decía de él, pero yo soy hijo de Dios, soy el hijo de Dios, por cuanto las obras de mi Padre veo que él haga, esa es lo que yo imito. Porque el alma de uno tiene que, o la configuración del alma de uno tiene que ver con la conducta también, a la larga tiene que ver con la forma, la propensión que uno tenga hacia lo bueno o hacia lo malo. Entonces, por eso va a haber un texto en Hebreos capítulo 11. Pero no lo busquen, no es en 11, es en Hebreos capítulo 5, al final del 5. Es donde va a decir el apóstol Pablo, bueno, acerca de esto dice Hebreos 5:11, no lo busquen, pero dice el apóstol Pablo Hebreos 5:11 así: acerca de estas cosas, hermanos, tengo mucho que decir, pero difícil de explicar, porque vosotros os habéis vuelto niños, tardos para oír, dice el apóstol Pablo, allá, dice a los hebreos, a los hebreos, niños. Y unos versos más adelante les dice, porque habéis tenido necesidad de tomar leche en vez de alimento sólido, porque es vuelto tardos para oír, y no entendéis todavía los fundamentos, los rudimentos de las cosas de la doctrina de Cristo. Y les dice una palabra tan curiosa y tan interesante, y les dice, a ver si me logro acordar exactamente con puntos y comas, pero les dice que los que han alcanzado madurez son aquellos que tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Así termina el capítulo 5 de Hebreos, diciéndolo de esa manera. No lo busquen para que nos rinda hoy el tiempo. Si alguien tiene curiosidad y está escuchando esto en su casa y tiene el Biblia en la mano y lo abre, pues le puede poner pausa y buscar. Nosotros vamos a seguir de largo. Pero Hebreos capítulo 5 termina así: las personas que han alcanzado madurez espiritual son aquellas que han sido ejercitadas en el discernimiento del bien y el mal. Y el significado de estas palabras es mucho más profundo de lo que luce a primera vista.
Aunque la primera vez que lo leí, la verdad, yo sí quedé totalmente atónito y no comprendí nada sino hasta cuando esto se empezó a volver realidad, al menos en mi propia vida. No sé si ustedes me entienden a qué va, pero con esto, pero les voy a explicar un momento. Una vez Jesús dijo: si tú ves la paja en alguien, en el ojo de tu hermano, antes de ir a quitar la paja del ojo de tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Quitarse la viga del problema. ¿Qué es el ojo ahí? El alma. Bueno, sí, los ojos son las ventanas. Las ventanas. Pero, ¿qué representaría el ojo? Les voy a decir, un sentido. Un sentido. Y claro, no estamos hablando de un sentido físico. O sea, ¿quién va a andar con una viga en un ojo? Eso es absurdo. Jesús lo está hablando en un sentido espiritual y un tanto metafórico al mismo tiempo. Por eso una parábola tiene un doble significado en dos sentidos paralelos. ¿Ustedes han visto una parábola? Ah, entonces no. Solo los niños chiquiticos les creo, los demás tuvieron que haberla visto si pasaron por el colegio, ¿no? O en matemáticas, una parábola. Es que la palabra parábola para matemáticas fue tomada, de hecho, del recurso literario que usaba Jesús. Y es una figura geométrica que tiene un eje de simetría que se abre en dos brazos. Entonces, en cada brazo el comportamiento es similar, es igual. En ambos lados la parábola tiene las mismas propiedades, aunque esté en dos lugares diferentes en el espacio, cada una de sus ramas. Eso es más o menos lo que él estaba queriendo decir cuando él decía: hombre, no estamos hablando de una viga, que alguien ande con una viga, imagínese una viga de esas dentro de un ojo. Yo no sé, no me imagino cómo será una viga dentro de un ojo. Eso tiene que ser de, no sé, de sala de emergencias inéditas o algo así, en Discovery, como ¿sí lo has visto? Sí, sala de emergencias inéditas y llega gente con una viga. Bueno, llegan así: oh, señor doctor, no sé qué pasa. Bueno, ese no es el caso de lo que estaba hablando Jesús. Una viga en un ojo es espiritual, porque el ojo espiritual tiene que ver con los sentidos espirituales, porque todos tenemos ojos espirituales, oídos espirituales. Dios está diciendo que todos nosotros nos dio sentidos espirituales para usarlos, para ejercitarlos. Está bien, estoy haciendo demasiadas veces en el Hebreos capítulo 5, al final del capítulo 5, pero ¿qué más le hacemos? No lo leamos. Es ejercitar los sentidos espirituales hacia adentro de nosotros. En otras palabras, cavar y ahondar, como diría el Evangelio en otra parte en la parábola o en la historia de la casa sobre la roca. Cavar adentro de uno, en vez de buscar primeramente la paja en el ojo ajeno, o sea, buscar algo o discernir algo bien o mal, discernimiento del bien y del mal. O sea, buscar o discernir es distinguir. Discernir significa distinguir lo bueno de lo malo, en la conducta, en la manera de ser o en la vida de otras personas. Lo que Jesús nos decía era: hermano, hermana, primero utilice sus discernimientos, o sea, distinga el bien del mal en su propia vida. Utilice el espíritu de discernimiento, utilice el discernimiento, o sea, utiliza tus sentidos espirituales, tu sentido común incluso, para poder discernir el bien del mal adentro de ti. ¿Qué significa discernir? Distinguir. ¿Qué significa discernir? Cuando el carnicero llega y coge la carne, coge la pechuga y la abre, y coge, o no la pechuga, el pedazo de carne de res, y le saca la parte que le llama la Biblia grosura, o sea, le quita el gordo, y deja solo el músculo, lo rojito, lo pulpito, que va a ser en la sartén así, delicioso. ¿Me hago entender? Eso se llama discernir. Ay, yo pensé que ha sido alguien. Bueno, ella también es un alguien. Hola, Tati. Tati, no te asustes que estamos hablando de carne asada, no te asustes. No es carne de perro. Sí, hermanos, eso es el discernimiento. Mirar hacia nosotros, como diría por ahí una secta que queda en la calle 100 con carrera 19. Conocimiento de sí mismo, hermanos. Conocimiento de sí mismo. El conocimiento de nosotros mismos es imposible de lograr a plenitud si tú primero no tienes una relación con Cristo. Y una relación con Cristo se edifica a través de una comunión con la lectura de la Biblia combinada con la oración a Dios. No hay otra. Esa es la manera en que tú te vas a conocer y vas a ejercitar tus sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal. ¿En dónde? En ti mismo y en ti misma. Y cuando lo empiezas a lograr, entonces ahí sí Jesús diría: ahora sí ve y quítale la paja a tu hermana que está a tu lado. No que tú hayas necesariamente, y en esto sí voy a ser un poquitico arriesgado en lo que voy a decir, no que tú hayas ya mejorado tu defecto, sino que lo discerniste y estás trabajando para que Dios te lo cambie. Entonces cuando tú discernes tu defecto, vas a poder mirar con misericordia y ya no con ira a la persona a la cual le vas a hablar, le vas a decir: oye, tienes esto mal.
¿Cómo sabes que estoy mal? Porque yo también lo tengo, pero ya lo logré discernir. Ahora, la misma Biblia, y esto sí les voy a pedir a mis hermanos que son pilos para buscar versículos bíblicos ahí en sus herramientas, por favor que me acuerden en dónde está lo que les voy a citar. La palabra, algunos se lo saben de memoria, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Dónde está eso? ¿Alguien se acuerda? Hebreos. Vamos para allá. Busquémoslo, y si no está ahí, lo seguimos buscando. Hebreos 4. Yo sí tengo que decir con un poquito de vergüenza que no me la he aprendido y me la debería saber de memoria hace años. Pero ¿qué más le hago? Yo también estoy aprendiendo. Sí, Alexito, gracias, Dios te bendiga. Porque la palabra de Dios es viva, ¿y qué cosa? Para ahí, un momento. ¿La palabra de Dios está haciendo referencia a la Biblia solamente? No, para ahí. La palabra de Dios es el verbo de Dios, o sea, Cristo. Y ello implica, en parte, la Biblia que tenemos, pero ello implica también la voz de Dios cuando tú la lees y la voz del Espíritu Santo empieza a hablarte a través de ella. Es una sensación, para los que nos estén escuchando que nunca hayan leído la Biblia, si hay alguien aquí o alguien allá al otro lado del micrófono que nos escuche hoy se preguntará, ¿por qué será que yo leo la Biblia y no entiendo nada? No siento que nada de eso sea como para mí. Bueno, te falta relación con el Espíritu Santo y para ello necesitas la oración. Pero también no sé si a esas personas alguna vez les habrá pasado que un día cogieron el horóscopo y abrieron el horóscopo. Bueno, la verdad ese asunto sí me parece supremamente ingenuo, pero hay quienes todavía lo hacen de una manera con bastante credulidad. Y lo abren y dicen, esto me salió a mí. Definitivamente esto me salió. Y la palabra de Dios declara que ella es viva y eficaz en el sentido que tú lees la Biblia y empiezas a sentir y a discernir, te empiezas a dar cuenta por medio del Espíritu de Dios que Dios te está hablando es a ti y no a nadie más. Es para ti eso. A eso hace referencia que la palabra de Dios no es muerta, sino que ahora es viva porque viene acompañada del Espíritu. Ahora, y viene lo siguiente, y más cortante. ¿Es más qué cosa? Cortante. Repito la palabra, la Biblia es cortante. Que toda espada de dos filos. ¿Para qué servían en los contextos de la época en la que la Biblia fue escrito las espadas? ¿Para qué servían? Para atacar. ¿Para qué? Para matar. ¿Para qué sirven las pistolas? Para matar. Si estuviéramos en unos tiempos más modernos, de pronto, si la Biblia fuera, el autor de Hebreos hubiera hablado hoy, de pronto hubiera dicho, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda bala 50 milímetros. Sí, seguramente están utilizando el recurso literario nuevamente de la parábola. Está comparando la Biblia con una espada. Pero además en el mundo espiritual, si tú la pudieras ver, si nosotros de repente por un momentito abriéramos los ojos espirituales y viéramos el mundo espiritual y viéramos la palabra de Dios en el brazo derecho de Jesús, veríamos una espada de dos filos ardiendo en fuego en su mano. Porque eso no es solamente simbólico, es espiritual también. ¿Y por qué entonces denota que la palabra sirve para matar? Aquí la palabra de Dios ella misma se está autodefiniendo como una herramienta para matar, pero dice que es viva. Bueno, en parte sí, Jesús sacaba a los demonios, los reprendió y los destruyó con el poder de la Biblia propiamente dicha. Le citó versículos bíblicos y ellos se fueron. Por tanto es un arma también de defensa, como bien dice Sarita, que ya por fin se nota que la está deteniendo más rápido que todos los demás. Bien, Sarita, mucho que les está bien. Pero no, además para algo más, para matar a alguien más. ¿No se han pillado? No, además del enemigo. Ya lo mencionó Sarita. A nosotros mismos. Suena loco, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer un harakiri? No es tan así. Jesús lo habló en otra parte. Y no sé si ustedes lo habían escuchado. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su propia. Ahora alguno va a decir, su propia espada. No, dijo su propia cruz. ¿Para qué servía la cruz en los tiempos romanos? ¿Para qué servía la cruz? Para colgar. ¿Para qué? ¿Para matarla? Era un instrumento para matar.
Y claro, cuando Jesús dijo, tome su propia cruz y sígame, no estaba diciendo, vengan, sigan con su cruz y vamos a ser felices y a correr y comer perdices. No, la cruz ¿para qué servía? Para matar. Si alguien alguna vez había presenciado una ejecución, era como si en los tiempos de la Revolución Francesa Jesús dijera, si alguien quiere venir en pos de mí, tomen su propia guillotina y sígame. Ahora sí se entiende, ¿no? Si alguien quiere venir en pos de mí, tome su propia horca y sígame. Porque ¿para qué servían esas cosas? Para morir. Coja su propia escopeta y sígame. Claro, para matar a alguien más y al diablo, bueno, la Biblia es eficaz para reprender al diablo, para atarlo, para destruirlo, para echarlo fuera, pero no para matar a aquella persona que está dentro de ti, que tiene que ser destruida. Adentro de ti habita una persona, además del diablo, claro está, cuando llegas a Cristo. Eso sí, hermano, yo les quiero decir, y que salgamos de pronto de este eufemismo lindo de que todos llegamos siendo semejanza de Dios y lindos. No, hermanos, eso no es así. Nosotros llegamos malvados y cuando encontramos a Cristo es que nuestra maldad empieza a notarse en realidad. Ay, ¿por qué ahora sí se me salta el mal genio cada vez que oro? No, no es que se te salte, es que ahora se está empezando a notar tu maldad porque estás empezando a ser contrastado con la luz que vino al mundo, que viene a vencer toda tiniebla en tu interior. Eso lo dice Juan 1. Entonces, claro, ¿para qué sirve la palabra? Para matar a aquella persona que hay dentro de ti, que era hija del diablo. ¿Ahora me van entendiendo? No, hermanos, es así. Esa hay que matarla en un sentido espiritual. Y en ello es en donde entra la palabra discernimiento. Porque discernir es cuando tú coges un cuchillo y separas lo bueno de lo malo. ¡Sa! Y se abre. Y se pone de manifiesto, eres malvado en esto. Y eres malvada en aquello. Y en esto eres bueno y en esto eres buena. Y esa es una de las cosas que solamente podemos lograr únicamente en la intimidad con Dios, únicamente en el secreto con Él, únicamente con Él a solas en la oración. Y ahora, hermanos, algunos pensarán, muchos piensan al día de hoy, no, es que el cristianismo es un mecanismo para obtener algo de bienestar, para tener una vida en victoria. ¿Cuántos son victoriosos? Y miles de millones así llenando estadios dicen ¡amén! Pero ¿cuántos quieren ser discernidos? ¿Cuántos quieren ser quebrantados como se rompió el pan en las manos de Jesús? ¿Cuántos lo anhelan? Ahí sí todos, amén. Sí, estos días ya eso como que no abunda. Y la ausencia, la carencia de ese tipo de filosofía que estamos hablando acá es lo que ha causado debilidad en el poder de Dios. Ahora la iglesia cristiana ya no se conoce por el poder de Dios y su interior, sino por su show. Yo no estoy diciendo el show que sea malo, ni bueno, ni regular, ni no lo sé. El show hay que, qué cosa sea, tal vez probablemente sea hasta más malo que bueno, el show. Sí, pero ahora se habla de iglesia cristiana y es un sinónimo de luces, de coreografías, de grupos musicales buenos. ¿Quién lo fuera a pensar? Grupos musicales buenos. Si hace 20 años la música cristiana era sinónimo de música musicalmente pésima. La música cristiana de antaño era solamente no pasaba, estábamos de fiesta con Jesús. Sí, música estilo carrilera, el mismo estilo de las hermanitas Calle. Sí, terceras paralelas de borracho, como decimos en el tema, en el ámbito musical. Y no, de un momento a otro llegar a la década del 2000, la década del 2010, y ahora se volvió música extraordinaria. Pero el poder de Dios, ¿dónde quedó? Empezó a secarse, empezó a ponerse ausente, empezó a irse. El poder de Dios en nuestras vidas empezó a irse. Claro, nosotros tenemos que ser críticos con nosotros mismos, hermanos, con nuestros hermanos en la fe, con los que compartimos la misma batalla también, pero críticos en una manera constructiva. Pero más que ello, con nosotros mismos. Y en el examen adentro de uno mismo es en donde nosotros vamos a poder encontrar, a lo que hablábamos afuera de micrófonos antes de empezar, la sanidad. Porque Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes están enfermos, están llenos de llagas, no ha habido sanidad para ustedes. ¿Y saben cuántas personas han habido sobre esta tierra? Yo he conocido muchísimas que pasan toda su vida enfermos del alma, toda su vida con un resentimiento en su corazón porque no perdonaron aquello que les sucedió, incluso al mismo Dios, incluso a sus mismos papás, a sus mismos hermanos. Peor aún, incluso no se perdonaron a ellos mismos, hasta que finalmente llegan a una edad y empieza y sale un quiste, y el quiste se vuelve una masa y la masa un tumor, y se preguntan, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me ha pasado esto? Si yo soy tan buena persona y no le hago nada daño a nadie,
Pero eso es igual que por qué mataron a Betty si era tan buena persona, ¿cierto? Los que nacimos antes ya nos acordamos quién era Betty. No, hermanos, Betty ni era buena persona ni la mataron, porque al final de la novela resultó que no la habían matado, pero ¿qué más le hacemos? Ya conté el final. No, hermanos, no. ¿Cómo así? El Señor mismo dice, o sea, que no hay ni uno bueno. Y el tema es que después, claro, surge el cáncer, surge no solamente el cáncer, cualquier otra cosa. Viene dolor a la vida de la persona y uno dice, ¿pero qué hice? Hermano, de pronto tu vida habías albergado o habías guardado algo hacia alguien que no lo habías perdonado. Otros, en cambio, guardaron en su vida o en su corazón un deseo que nunca se llevó a realidad, y como nunca se llevó a cabo, entonces se convirtió en una frustración, porque no se despojaron de algo que anhelaban, habían querido algo y no se despojaron de eso. La novia que les pasó como si hubiera sido un camión por encima, como si los hubiera atropellado y nunca lo superaron, y llevan el resto de la vida tratando de superar a la exnovia que nunca pudieron superar, porque nunca se la entregaron a Cristo. Las mujeres que pasan toda su vida buscando unos prospectos de novios asquerosos, terribles, que las maltratan, que les pegan, porque nunca pudieron superar que el papá las dejó, porque nunca pudieron superar que el papá les pegaba, entonces buscan novios del mismo perfil. ¿Por qué? ¿De dónde todo viene eso? De la falta de sanidad del corazón, de la falta de sanidad del alma, hermanos, de poder sanar. Porque las personas llegan a los 18 años y llegan a su casa, se meten debajo de las cobijas y empiezan a chupar dedo, hermanos, porque nunca pudieron sanar su corazón cuando de pequeños un día le dieron una muenda maldada en un momento que no se le tenía que dar. Es en serio, la gente llega a eso por ahí, y por más de que vayas al psicólogo o al psiquiatra, ellos lo único que te pueden dar es un tratamiento, pero un tratamiento, y ellos mismos lo admiten, es totalmente diferente a una cura, porque el único que te puede curar es Cristo, y la cura de eso es nacer de nuevo, es matar esas cosas, es matar aquello que estaba mal, para que los huesos de tu alma, es decir, tu alma se reorganice otra vez. Pero por eso Jesús, el apóstol decía, cada día muero. Y en otra parte dice, yo vengo para que Cristo crezca en mí. Y ese es el amor de Jesús que nos está haciendo falta a todos hoy en día, mucho. Esa faceta del amor de Jesús que a todos nos está haciendo falta mucho en el día de hoy, en la actualidad. Porque hay personas que uno les dice cualquier cosa y no se les puede ni tocar porque se ofenden, hermanos. ¿Ustedes conocen gente así? Hay gente que se ofende pero es con nada. Y a veces, incluso esas mismas personas que se ofenden con nada, de las cuales la iglesia lamentablemente no está exenta, antes al contrario, a veces pareciera estar abundante en algunas iglesias, son las mismas que en cambio con la boca ofenden rapidísimo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no han sido sanados, están enfermos, no han querido perdonar o no se han querido perdonar. Porque hay mamás o abuelas, por ejemplo, que he conocido, y no una, ni dos, ni tres, como diría una canción, o sea, que llegan a la edad de ser abuelas y tratan a sus hijos y a sus nietos como si fueran un ídolo, los sobreprotegen, los tratan como si fueran, mejor dicho, que no les permite ni siquiera que salgan a montar bicicleta porque le tienen que tener la bicicleta atrás. ¿Por qué a veces son tan sobreprotectores algunas personas? Porque nunca se pudieron perdonar a ellos mismos lo que no les ofrecieron a sus hijos. Nunca pudieron perdonar a sus papás cuando sus papás los dejaron caer, los dejaron golpear o los abandonaron. Y hermanos, nosotros tenemos que empezar a soltar todo lo que en nuestra vida hubiera habido atrás. Por eso Cristo hace años contaba a un hombre de Dios que estaba orando por alguien y le decía a esa persona, mientras que oraban, vuelve al momento en que tu papá te destruyó, el día que tu papá te violó, vuelve a ese día, le decía ese varón de Dios a ese muchacho, y perdónalo. ¿Ya lo perdonaste? Sí, ya lo perdoné. Vuelve a ese día en tu memoria, en tu corazón, cierra los ojos y ahora pon a Cristo en tu recuerdo, ponlo a Él ahora, ponlo a tu lado, hazte tú que eres un espectador y observa la escena desde afuera y pon a Cristo en la escena, a que te abrace, a que te cuide, a que te proteja. Porque tenemos que aprender a sanar, a soltar, a dejar. Eso no fue acá, ¿cierto? No. A soltar, a dejar ir. Por ahí dicen que la tercera ley de Newton consiste en que todo ser humano tiene que aprender a soltar algo para averiguar si puede llegar a alguna parte. Eso lo dice la tercera ley de Newton. Todo ser humano tiene que averiguar tiene que soltar algo para averiguar si puede llegar a alguna parte. Bueno, es una consecuencia de la tercera ley de Newton. Si tú estás en un cosito dando vueltas, en un carrusel dando vueltas, tienes que soltarte para averiguar si quieres llegar a algún lado. Entonces, hermanos,
No voy a seguir más con esto para no demorarnos más y no llegar tarde a la casa. No lleguemos tan tarde a la casa hoy. Sino que más bien le pidamos al Señor hoy. Yo desconozco en absoluto y a veces me parece hasta bueno desconocer en absoluto cada uno de nosotros qué cantidad o qué calidad de relación tenemos con el Señor Jesucristo, la verdad. Y a veces hasta me alegra que tampoco ustedes desconozcan la mía. Pero yo sí quiero pedirles, independientemente de ello, no importa si estamos empezando, si alguien de pronto los que nos esté escuchando hoy está ahí en su casa, quiero invitarle a que pare de hacer lo que esté haciendo por allá en la casa, si puede hacerlo. Así como hago yo a veces lavando la loza cuando escucho las predicaciones pasadas. Y les invito a que cerremos los ojos un momentico, ¿vale? Y oremos al Padre que está en el cielo. Y le pidamos al Señor que nos ayude a partir de hoy a entrar en un tiempo. Y hermanos, honestamente se los digo hoy, esto no es mera retórica, esto no es mera palabrería, es de verdad el tiempo en que Dios nos quiere meter en esta casa, en esta iglesia, hermanos. Es un tiempo el que nos quiere meter. Si ustedes no lo creen, no lo creían antes, hermanos, créanme, en el día de hoy se los digo porque Dios ha hablado, es para este tiempo que se avecina, para esta congregación, que viene una embestida del Espíritu Santo grande, potente, con milagros, con cosas lindas, no solamente milagros, sino con muchas, vamos a ver muchas cosas que no tienen precedentes ni en esta iglesia ni en otras. Vamos a ver el poder de Dios de una manera maravillosa en esta iglesia. Después vamos a hacer muchísimos y nos vamos a dar cuenta. Y vamos a decir de dónde vino esto. De que un día el pueblo se humilló y se arrepintió. De que un día los que estábamos acá nos volvimos, fue como niños otra vez, y nos despojamos de nuestras coronas, de nuestras riquezas, de nuestra sabiduría, y decidimos permitirle al Señor que entre con su espada adentro y rompa. Y yo hoy te digo de parte del Señor, ciertamente cuando la espada de Dios entra, rompe y hace daño. Una herida duele. Y si te ponen anestesia te va a doler la recuperación después de que se te pase la anestesia, pero una herida indefectiblemente duele. Pero cuando la espada entra, cuando la espada penetra, algunos la utilizan para destruir, para dañarte, y por eso es que de pronto tu alma está llena de heridas el día de hoy, porque muchos quizás hasta te dijeron la verdad, que eso es la espada, eso es la Biblia, la verdad misma, te la cogieron y metieron la espada y te machacaron el corazón, pero el Señor nunca va a utilizar la verdad para destruirte, sino para sanarte, para quitarte el cáncer. Suelta lo que tengas que soltar y dile hoy, Señor, si hay algo mal en mi vida, algo que realmente tú aborrezcas en mi vida, hoy dispongo mi corazón. Si quieres, dile así en tu corazón: hoy dispongo mi alma para que tú entres con tu palabra dentro de mí, entres y rompas con tu palabra y disciernas en mi vida, Señor, y me hagas comprender y entender en mi vida lo que está mal delante de tus ojos, lo que es abominable delante de tus ojos, Señor. De pronto la enfermedad que había en mi vida, el tropiezo que había en mi vida, Señor, el letargo que había en mi vida, Señor, eran producto y fruto, Señor, de que habían cosas que producían estorbo, Señor. Pero hoy te pido, Señor, que me las reveles para que yo pueda ser libre de eso, Señor, y pueda ser feliz, Señor, y mi vida pueda florecer, Señor, y mi vida pueda dar fruto, y mi vida pueda prosperar, como dice tu palabra, Señor. Primero saca, Señor, de lo que está dentro de mí, Señor. Y ahora te pido, Señor Dios Espíritu, ahora sí, Señor, oro a ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, deja derramar el aceite, Señor, que ahora cubra las heridas, Señor, que hubiera llegado a haber en nuestra vida. Padre, tú estos días me traías a memoria aún las mías propias, Señor. Me hacía recordar, Señor, las cosas que yo había tenido que vivir, Señor. Quizás no son nada comparada con la que muchos de los que están presentes o nos están escuchando han tenido que vivir, Señor, pero aún el caso, Señor, sea cual sea, Padre, tú todo lo que hubiera ocurrido en nuestra vida, tú lo puedes convertir en bendición, lo puedes transformar, y a través de ello, Señor, puedes transformar. Ahora trae plenitud, trae vida, Señor, trae vida, Señor, trae, Señor, tu amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora yo te ruego, Espíritu Santo, si a uno o a varios de los que estamos acá nos quieres abrazar, yo te ruego ahora, más bien si alguien necesita tu abrazo esta noche, yo te ruego ahora, Espíritu Santo, tráelo y abrázale. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
que esté dañado, ahora, por el poder de tu espíritu. En el poder de tu espíritu. En el nombre de Dios. En el nombre de Jesús. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, que deseamos ir mucho más en ti. Revela tu esencia, Jesús. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que vive para siempre.
nosotros con tu gloria, Rey. Deja llenar este lugar interior de nosotros con tu amor, Rey. Y sana toda herida con tu amor, oh Rey. Y sana todo dolor con tu amor, Señor. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, para siempre, a la honra y el poder. Señor, venimos a ti, oh Jesús. Tócanos, Señor. Señor, si alguien necesita ser sanado hoy del corazón, del alma, ahora pon tu venda, véndalo, Señor, véndale la. Y pon tu aceite, que es tu mismo espíritu, Señor, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, aleluya. Preciosa sangre que se derramó, oh, preciosa sangre, yo por amor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Aleluya. Preciosa sangre que Él, aleluya. Oh, preciosa sangre, yo por amor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, hay poder en la sangre de Jesús, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó.
séllanos en tu perdón. Señor, yo creo ahora, mi Rey, que tú vas a empezar con todos nosotros un tiempo, Padre, de profundidad, de sacar lo profundo y lo enterrado, Señor, que había en nuestra alma, Señor. Y ahora yo te pido, Señor, que nos ayudes a todos, Señor, a entrar en este nivel, Señor, más profundo, más elevado de humillación ante ti, mi Rey. Y ahora, mi Señor precioso y Dios todopoderoso, con el mismo ahora te pido, mi Señor, que nos lleves en seguridad y nos guardes en camino a casa cuando salimos de acá, que nos protejas y nos guíes, que esta misma unción que nos acompaña en esta noche nos lleve, Padre, todo este tiempo, Señor, todos los días, en todo momento, la podamos retener. Guárdanos del peligro, guárdanos de toda retaliación y de toda venganza del diablo y acechanza del enemigo, en el nombre de Jesús, la cual la reprendemos en esta noche por el poder de tu sangre misma, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te bendecimos, Señor, te adoramos y te alabamos en esta noche y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, con un aplauso. Amén. Amén.